tal? En esta ocasión haremos una revisión sobre la función gamma que en conjunto con la función beta veremos que serán de gran utilidad en este curso de Matemáticas Avanzadas de la Física. Como lo habrán revisado ya en las notas de trabajo, la función gamma se puede considerar como una función especial muy simple, ya que involucra, como veremos, una relación con la función factorial que conocemos del cálculo y del álgebra. La función gamma la podemos denotar por la letra griega gamma mayúscula y en este caso un argumento, que en este caso denotaremos por la variable x. Bien, veremos que esta función gamma la vamos a encontrar en la física, pues básicamente en términos o escrita en términos de una integral, pero también veremos que será de gran utilidad cuando estemos ya trabajando el tema de las funciones especiales, quizá ya en el tema 4 y 5, en particular con las funciones de Bessel y las funciones hipergeométricas, que en este caso tienen una aplicación o una conexión con la física de manera más directa. También vamos a encontrar en la literatura de física matemática que la función gamma presenta varias definiciones que son equivalentes y en este caso pues el punto en común es que estas definiciones fueron desarrolladas por Euler. Una de las primeras definiciones que vamos a encontrar en los libros de texto, en los textos de física matemática, pues era esta función gamma en términos de un límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. Tenemos un n factorial, que es esa función factorial ya la conocemos, como mencionaba desde los cursos de álgebra, y en el denominador tenemos esta serie de productos. Y después tenemos al final un producto de n elevado al exponente x. Esta expresión pues, finalmente la desarrolló y la presentó Gauss. Bien, esa es la expresión más común que encontraremos como definición de la función gamma. Pero también tenemos que considerar que si x no es 0 o un entero negativo, podemos demostrar que ese límite existe. Pero cuando queremos ocupar los valores gamma, bueno, la función gamma en x, pero para puntos en donde vale 0, menos 1, menos 2, pues vemos que no será posible ocupar la expresión y por lo tanto no podemos representar la función gamma de estos valores, ya que ese límite tiende a infinito para cualquiera de esos valores. Entonces podemos presentar un resultado importante, que aquí denotaremos como teorema. Si x es un valor menos n, con n igual a 0, 1, 2, etc., entonces el valor absoluto de la función gamma tiende a infinito. O de manera equivalente, el inverso de la función gamma con argumento menos n va a ser igual a 0 para valores n igual a 0, 1, 2, etc. Bien, pero si hacemos que x valga 1 en la ecuación inicial que presentamos, tendríamos que el valor de gamma evaluada en 1 tendría esta expresión, el límite cuando tiende a infinito de esta otra expresión. En la parte superior tenemos la función factorial evaluada, la función factorial n por n entre el denominador. Pero esto lo podemos ver también como el límite cuando n tiende a infinito de este cociente de n entre n más 1 y como ya sabemos del cálculo podemos simplificar esta expresión de tal manera que la función gamma evaluada en 1 valdrá la unidad. Para el cálculo de otros valores de la función gamma pues no será tan fácil, no será tan sencillo obtener una evaluación directa, pero si hacemos una sustitución, un cambio de variable de x más 1 por x, entonces podemos obtener lo siguiente. La función gamma evaluada en el argumento x más 1, pues sería el límite cuando n tiende a infinito, y en el cociente, pues donde tenemos x, cambiamos a x más 1, de tal manera que también se pueden simplificar lo que tenemos en el denominador y llegaríamos a lo siguiente. Podemos separar un producto de límites cuando n tiende a infinito de este cociente, n por x entre x más n más 1 multiplicado por el límite cuando n tiende a infinito de este otro producto. Y debido a la regla que ya conocemos para evaluar estos límites cuando tienden a infinito, este primer límite veremos que pues, toma el valor de x y de este lado estamos recuperando la expresión para la función gamma. De tal manera que tendríamos la siguiente fórmula de recurrencia.
tendríamos que la función gamma evaluada en el argumento x más 1 pues va a ser igual al producto de x por la función gamma evaluada en x. Y de esta manera podemos también seguir generando otras identidades, otras reglas de recurrencia que finalmente también podrán ser utilizadas en algún momento. Bien, entonces esta ecuación que acabamos de encontrar, esta fórmula de recurrencia, es la expresión, es una relación funcional básica para la función gamma. Y, punto importante, tiene una forma expresada como una ecuación en diferencias. Aquí tenemos que hacer una mención importante. Veremos que muchas funciones especiales satisfacen alguna ecuación diferencial lineal, pero hay un resultado, que aquí no lo vamos a demostrar, pero lo vamos a mencionar. En particular, para la función gamma no se satisface ninguna ecuación diferencial lineal con coeficientes racionales. Este es un resultado también que se menciona en la mayoría de los libros de física matemática que tocan el tema de la función gamma. Bien, entonces veremos también que existe una relación entre el factorial y la función gamma. Para establecer esta conexión directa entre la función gamma y los factoriales, a partir de las expresiones que ya hemos desarrollado, podemos hacer una combinación de estas relaciones y veríamos lo siguiente. Podemos evaluar entonces ahora la función gamma con argumento 2 y por la relación de recurrencia podemos decir que ahora pues podemos multiplicar la unidad por la función gamma evaluada en 1, valor que ya conocemos, y esto nos daría la unidad. Para obtener la función gamma evaluada en 3, ocupamos la misma relación de recurrencia y tendríamos el valor de x, 2, multiplicado por el valor de la función gamma evaluada en 2, que ya conocemos del renglón anterior. Esto nos daría un 2 factorial. Y podemos seguir haciendo lo mismo para los siguientes valores y veríamos entonces que tenemos una relación entre la función gamma evaluada en un argumento y un valor de factorial. También podemos continuar este desarrollo, pero también llegando a ocupar la técnica de inducción matemática podemos demostrar lo siguiente. Tendríamos que la función gamma evaluada en el argumento n más 1 va a ser igual a n factorial, donde el n factorial es la expresión que ya conocemos, n por n menos 1 por n menos 2, etc. Y de esta manera podemos ver esta relación entre el factorial y la función gamma. Entonces podemos decir lo siguiente: la función gamma es una generalización de la función factorial del dominio de los enteros positivos al dominio de los enteros de los números reales, excepto como lo mencionamos en el teorema anterior, en el caso de los números negativos y en el cero. Ahora pasaremos a hacer una revisión sobre las representaciones integrales de la función gamma. Cuando ocupamos la definición del límite, como lo vimos en la ocasión 1, para el caso de la función gamma, es que podemos definirla para valores negativos de x, así como para valores positivos. Pero también vamos a encontrar que esta definición no será tan común en el caso, pensando en la física matemática, de encontrar la expresión de la función gamma en términos de un límite cuando n tiende a infinito. Pero lo que sí podemos y vamos a encontrar con mayor frecuencia sería cuando se introducen ciertas integrales. Por ejemplo, Euler demostró lo siguiente, que la función gamma la podemos ver como una integral indefinida, que va del intervalo, el límite inferior de integración es 0 y el límite de integración superior es infinito. Del integrando, en este caso, sería representado por la función exponencial con argumento menos t, multiplicada por la variable t, elevado al exponente x menos 1. Esto aplica para valores x de x mayores que 0. Entonces, esta es una representación integral que va a ser la más común que podamos encontrar. Y precisamente esta representación integral de la función gamma la vamos a ocupar como una definición y entonces lo que veremos precisamente con esta expresión integral es que el manejo de las integrales será mucho más fácil de manejarlo. Por lo tanto, vamos a encontrar esta expresión en la forma integral de manera más frecuente que la representación en términos de un límite. Y una gran ventaja es que podemos desarrollar otro conjunto de propiedades de la función gamma. Bien, pero precisamente con esta expresión integral, pues veremos que tiene una particularidad. La variable x está restringida en esta expresión solamente para valores positivos.
También vemos que la integral es una integral impropia, como lo mencionamos, debido al límite superior, en este caso que tiende a infinito, y además el factor t elevado al exponente x menos 1 tiende a infinito en t igual a 0 para valores de x en este intervalo, donde x es mayor que 0 y menor que 1. Bien, entonces también vamos a encontrar que la integral de la ecuación que hemos mencionado como representación integral tiene la característica que es uniformemente convergente para todo valor de x mayor o igual que a y menor o igual que b, donde en este caso los valores, el valor de a es menor o igual que b, pero es mayor que 0, y b es menor que infinito. Bien, podemos establecer una equivalencia entre estas expresiones, es decir, entre la representación del límite cuando n tiende a infinito y la representación integral para valores positivos de x. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Consideremos una función f mayúscula de x dada por la representación integral de la función gamma, de tal manera que entonces sería, de acuerdo a lo que hemos mencionado, sería equivalente al límite cuando n tiende a infinito de esta integral impropia, en donde ahora hemos hecho aquí un pequeño cambio. La función exponencial con argumento menos t la podemos representar en términos de esta cantidad, 1 menos t entre n elevada al exponente n, multiplicada por la variable t, que está a su vez elevada al exponente x menos 1. Esto para valores de x mayores que 0. Obviamente aquí estamos haciendo la indicación, podemos hacer de manera conveniente el cambio en cuanto a la representación de la función exponencial con argumento menos t. Entonces podemos hacer una integración sucesiva por partes y también podemos establecer este cambio de variable z igual a t entre n, de tal manera que tendríamos en una primera integración lo siguiente. Hacemos el cambio de variable, de tal manera que ahora tendríamos un factor n elevado al exponente x, ahora multiplicada por ahora una integral definida de 0 a 1, con este integrando 1 menos z elevado al exponente n, multiplicada por z elevado al exponente x menos 1. Después de hacer la integración por partes, tendríamos que el límite de cuando n tiende a infinito de n elevado al exponente x por los términos que tenemos entre los corchetes. Tenemos aquí el primer factor, u por b, después el respectivo negativo de la integral que nos queda al momento de hacer el desarrollo, más bien la integración por partes, y tendríamos esta segunda integral que también la podemos seguir resolviendo, y de tal manera que entonces llegaríamos a lo siguiente. Tendríamos por cada integración se va agregando un elemento en este numerador y nos quedamos con una integral definida de 0 a 1 de esta cantidad. De tal manera que entonces ya llegaríamos, después de hacer una enésima integración, llegaríamos a este resultado. Tendríamos el límite cuando n tiende a infinito de este cociente, donde reconocemos directamente que tenemos nuevamente la definición en términos de límite de la función gamma. Entonces, de esta manera hemos demostrado lo siguiente, que esta función f de x mayúscula finalmente es la función gamma evaluada en x para valores positivos de x. Precisamente uno de los resultados que recuperamos debido a la convergencia uniforme de la integral es que la función gamma de x es una función continua para todo valor de x mayor que 0. Y también podemos hacer un estudio del comportamiento de la función gamma cuando x se acerca al valor 0 por la derecha. Entonces, para ello usamos la fórmula de recurrencia, pero escrita de la siguiente manera. Es decir, ahora tomamos la función gamma como un cociente de la función gamma evaluada en x más 1 entre x. Y de esta manera vamos a encontrar lo siguiente, que el límite cuando x tiende por la derecha hacia 0 de la función gamma, pues va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de este cociente, gamma, la función gamma evaluada en x más 1 entre x. Pero esto tiende a más infinito. Y bien, otra consecuencia de esta convergencia uniforme de la representación integral que define la función gamma es que podemos derivar la función bajo el signo integral para obtener lo siguiente.
y tendríamos que la derivada de la función gamma con argumento x quedaría representada por esta integral impropia, donde en el integrando tendríamos los términos de la función exponencial con el argumento menos t, la variable t elevado al exponente x menos 1 y después multiplicada por la función logaritmo natural de x. Todo esto se integra con respecto a t para valores de x mayores que 0. Y también podemos calcular la segunda derivada, nuevamente, de la función gamma, en donde los términos en el integrando quedarían con la función exponencial, la variable t, y ahora el término logaritmo natural de x quedaría elevado al cuadrado. Y esto nuevamente para valores positivos de x. Bien, entonces lo que encontramos que precisamente el integrando es positivo en todo el intervalo de integración, por lo tanto la segunda derivada de la función gamma de x es mayor que 0. Y entonces pensando en una gráfica de la función gamma de x, la podemos representar como una y de x, esta gráfica es cóncava hacia arriba para todo valor de x mayor que 0. Y entonces también podemos considerar que los máximos y los mínimos normalmente los calculamos o los podemos definir, de acuerdo como lo vimos en los cursos de cálculo, cuando la derivada de la función se hace 0. Y entonces aquí podemos encontrar que, como ya hemos obtenido gamma de 1, gamma de 2, esto va a ser igual a 1, y la función gamma siempre es cóncava hacia arriba, la función gamma tiene solo un mínimo en el intervalo x mayor que 0. Aquí podemos ver una gráfica de la función gamma para valores mayores que 0. Tenemos esta curva aquí de color azul, de tal manera que también podemos apreciar esa concavidad hacia arriba y un valor mínimo en este intervalo. De hecho, vamos a mencionarlo en la siguiente diapositiva. En el intervalo de 0 a 2 tendremos el valor mínimo. Mientras que del lado para valores negativos de x, veremos que, y explicaremos en un momento también, la naturaleza de estas curvas. Aquí vemos unas líneas donde se presentan singularidades. Obviamente en esta parte no están definidos los valores para las funciones gamma que corresponden a los valores 0, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Bien, entonces en este intervalo de donde x es mayor que 1 y menor que 2, la posición exacta del mínimo fue Gauss quien determinó la posición y resulta que en el punto x0 igual a 1.4616 se presenta el mínimo, de tal manera que el valor de la función gamma en este punto equivale a esta cantidad, 0.8856. Y bien, también veremos que de la continuidad de la función gamma y su concavidad deducimos lo siguiente. El límite, cuando x tiende a más infinito de la función gamma, pues en este caso también tiende a más infinito. Con este último resultado, pues podemos determinar las características fundamentales de la gráfica para la función gamma en valores x mayores que 0, como lo vimos en la figura 1. Aquí ahora nuevamente presentamos la figura 1. Aquí, como lo hemos comentado previamente, por aquí tendremos el valor del mínimo en el intervalo x mayor que 1, menor que 2, y la concavidad hacia arriba para todo el intervalo x mayor que 0. Bien, y pues entonces estamos viendo precisamente de esta gráfica que la función gamma se define para valores positivos y valores negativos. Y también pues ahora para poder hacer este estudio vemos que será más conveniente utilizar la fórmula de recurrencia cuando tendremos que evaluar números negativos. Por ejemplo, si x está en el rango menos 1, 0, reescribimos la ecuación 3 de la siguiente manera. Esta fórmula de recurrencia la podemos ver como este cociente para valores x mayores que menos 1, de tal manera, bueno, y x distinto de 0, y pues el lado derecho lo ocupamos para hacer las cuentas. Entonces también ocupando esta expresión podemos obtener los límites izquierdo-derecho, es decir, tomamos el límite cuando x tiende por la izquierda a 0, y en este caso este límite cuando se evalúa pues nos indica que tiende a menos infinito. También cuando el límite toma a la derecha para el valor 1, el límite de la función gamma, en este caso también nuevamente tendería al valor de menos infinito. Y bien, cuando x más 1 es aún un número negativo, podemos reemplazar x por x más 1 y obtendríamos lo siguiente.
la función gamma de x más 1 pues sería igual a este cociente, la función gamma evaluada en x más 2 entre el denominador x más 1. Y entonces cuando hacemos una combinación tendríamos el siguiente resultado. La función gamma evaluada en x tendría esta expresión para x mayor que menos 2, x distinto de 0 y x distinto de menos 1. Y si hacemos este proceso y nos desplazamos del lado izquierdo de nuestro eje cartesiano, entonces tendríamos esta expresión, la función gamma sería igual a este cociente. En el numerador tenemos la función gamma evaluada en x más k, y en el denominador esta serie de productos, donde gamma vale 1, 2, donde k, perdón, vale 1, 2, 3, etc. Y entonces de esta manera estaríamos definiendo la función gamma sobre el intervalo de valores x mayores que menos k, excepto para valores de x 0, menos 1, menos 2, etcétera, hasta menos k más 1. Y en este caso podemos evaluar en términos de la función gamma con argumento positivo. Ahora, pues precisamente de esta expresión, este patrón anterior de límites infinitos se va alternando en los enteros negativos y continúa de manera indefinida, que es precisamente lo que estamos viendo aquí con estas líneas de color rojo que están cortadas. Precisamente nos indica la tendencia hacia el límite menos infinito, más infinito, y esto continuaría a la izquierda, hacia este lado de la gráfica, de manera de acuerdo al patrón que hemos explicado. Bien, además también podemos ocupar esta expresión que es, volvemos a mencionar, es una representación integral de la función gamma. Vamos a encontrar otras representaciones. Hay una variedad distinta de representaciones integrales, la mayoría de las cuales se obtiene al establecer un cambio de variable. Esa es la parte importante que ustedes tendrán que manejar y revisar con cuidado cuando tengan que evaluar alguna integral en particular. Si hacemos el cambio de variable t igual a o cuadrada, entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente. Tendríamos que la función gamma estaría dada por esta representación integral. Tendríamos una integral impropia de 0 a infinito con esta función exponencial con argumento menos u al cuadrado multiplicada por la variable u elevada al exponente 2x menos 1. Todo esto se integra con respecto a u para valores de x mayores que 0. Y aquí tendríamos un factor de 2 que multiplica esta integral. Otro cambio de variable que también podemos encontrar es el siguiente. T igual a logaritmo de 1 entre u. Al hacer este cambio de variable vamos a encontrar lo siguiente. La función gamma estaría dada por esta integral definida de 0 a 1, donde el integrando sería ahora la función logaritmo natural de 1 entre u elevado al exponente x menos 1 con valores de x mayor que 0. Y bien, también podemos encontrar otras expresiones más elaboradas y de tal manera que podemos obtener o podemos formar un producto de la siguiente manera. Tenemos la función gamma de x multiplicada por la función gamma de y esto nos daría el siguiente producto, ocupando la definición correspondiente para la función gamma de x, que tendríamos esta cantidad, y la función gamma de y dada por esta otra cantidad. De tal manera que pues ahora comenzamos a manejar el álgebra. Tendríamos una integral que estaría dada por 4 veces el producto de esta integral doble de 0 a infinito de la función exponencial con este argumento menos u cuadrada más b cuadrada por esta variable u con elevada a este exponente multiplicada por la variable b elevada a este exponente. Y entonces lo que encontramos es que este término u cuadrada más b cuadrada pues nos da la sugerencia de ocupar un cambio de variables dada por esta relación u igual a r por coseno de teta y b igual a r por seno de teta. Y entonces al hacer el cambio de variables pues tenemos ahora este producto de una integral doble. Nuevamente tenemos que hacer con cuidado todo el proceso de la sustitución y tendríamos aquí en una sola línea, aquí hemos dividido el renglón de tal manera que tendríamos una integral doble ahora dada por, se integraría con respecto a r y después con respecto a teta. De tal manera que simplificando precisamente las expresiones y logramos separar de manera conveniente los términos, tendríamos aquí un factor de 4 que multiplica a esta integral impropia en términos de la variable r y después una integral propia definida con respecto a la variable teta.
Y lo que estamos encontrando precisamente es el primer término corresponde a la función gamma evaluada en x más y después este producto de una integral definida de término trigonométrico, coseno elevado a 2x menos 1, coseno de teta, y un seno de teta elevada a esta exponente. Cuando resolvemos esa integral tendríamos el siguiente resultado. Tendríamos la integral definida de las funciones trigonométricas sería igual a un cociente de la función gamma. En el numerador tendríamos el producto de gamma de x por gamma de y, y en el denominador tendríamos dos veces la función gamma evaluada en el argumento x más y. Esto para valores x mayores que 0 y y mayores que 0. Si hacemos el caso particular, cuando x es igual a y es igual a un medio, entonces el último resultado nos diría que esta integral de 0 a pi medios diferencial de teta, pues va a ser igual a la función gamma de evaluada en un medio, multiplicada por sí misma, y después dividida entre dos veces la función gamma de 1. Y pues de aquí recuperamos un valor especial que también es un valor que se ocupa directamente, a veces por definición, y se tendría que hacer el desarrollo o la demostración que hemos presentado en este momento. Estaríamos encontrando que la función gamma evaluada en un argumento fraccionario, un medio, va a ser igual a raíz de pi. Bien, ahora pasaremos a una serie de ejemplos con los cuales podemos ver precisamente la oportunidad de tener una representación integral de la función gamma. El primer ejercicio nos pide evaluar la siguiente integral. Tenemos una integral de 0 a infinito de x elevado a la cuarta multiplicada por la función exponencial con este argumento menos x al cubo. Entonces, el paso natural en este caso es encontrar o determinar un cambio de variable. En este caso, el cambio que nos conviene es tomar t igual a x al cubo para expresar la representación integral de la siguiente manera. Entonces tenemos nuestra integral inicial y lo que hacemos después de hacer este cambio de variable es representar precisamente la integral. Tendríamos un factor de un tercio multiplicado por la integral, pero ahora por la integrando queda definido de la siguiente manera: la función exponencial con argumento menos t y la variable t elevada a la potencia 2 tercios. De tal manera que pues precisamente por la definición de la función integral tendríamos el siguiente resultado. Tendríamos un factor de un tercio multiplicado por la función gamma de 5 tercios. Y aquí lo que hemos hecho es directamente ya presentar el resultado. Aquí el camino que seguimos de este renglón al siguiente básicamente ha sido evaluar directamente la función gamma. Hay programas matemáticos, hay en los lenguajes de programación como Python, hemos mencionado varias veces que contienen librerías de funciones matemáticas, entre ellas la función gamma. En particular, estos ejercicios que estaremos revisando se han hecho evaluando directamente la expresión gamma de 5 tercios a través de matemática. Pero también pueden ustedes en un momento dado apoyarse con las propiedades de la función gamma, es decir, podemos aprovechar la expresión de este argumento de tal manera que podamos hacer ese desarrollo y ocupar quizá algunas identidades muy sencillas de la función gamma para reducir, digamos, la consulta o el uso directo de programas para evaluar directamente las expresiones. Anteriormente, pues había libros, había como tipos catálogo de tablas con valores de distintas funciones especiales, entre ellas la función gamma, en donde podíamos hacer una consulta. Pero ahora ya con todo el avance tecnológico e informático, podemos ocupar, como mencionaba, Maple, Matemática, MATLAB, etcétera, para poder evaluar este tipo de funciones. Y tomen en cuenta que también podríamos haber hecho una evaluación directa de esta integral en esos lenguajes o en esos programas y obtendríamos exactamente el mismo resultado. Pero aquí lo que les pediremos es que efectivamente ocupen y trabajen con las expresiones que se han mencionado tanto en las notas de trabajo como en esta serie de videos. Bien, el segundo ejercicio es un ejercicio también importante porque nos deriva una expresión muy común si queremos evaluar una cantidad, como la mencionaremos en un momento, para valores muy grandes. Presentaremos una expresión asintótica, es decir, queremos evaluar la función gamma de x más 1. Sabemos que esto queda representado o nos representa la función factorial,
que es equivalente al producto de la raíz de 2pi por x, que a su vez multiplica a x elevada a la x por la función exponencial con argumento menos x. Y en este caso los valores de x tienden a infinito, es decir, valores muy grandes. Aquí, como punto importante, es plantear el problema de que queremos evaluar la función factorial para valores muy grandes. Y aquí nuevamente la pregunta es que nos haríamos es ¿qué tan grande es un valor grande? Y esto lo podemos ver de manera práctica si ustedes tienen una calculadora científica de estas Casio o HP que normalmente se ocupan durante la carrera. La mayoría de ellas, cuando queremos evaluar, digamos, una función factorial, pues directamente podemos introducir el valor. Tenemos una tecla quizá que corresponda a evaluar esta función factorial, pero el problema es cuando queremos evaluar un valor en particular. Por ejemplo, me ha pasado, y eso lo he comprobado con calculadoras Casio, por ejemplo, si nosotros evaluamos el factorial de 49, un número entero 49, pues nos devuelve el resultado. Pero si queremos marcar o evaluar el factorial de 50, ya nos marca error. El procesador del equipo ya no permite, hay un error, en este caso pues nos marca un error y ya no se presenta el resultado. Entonces tendríamos una limitante si quisiéramos, si en algún examen nos piden calcular el factorial de 100, por ejemplo, hacer este producto a mano, pues nos va a llevar días, ¿no?, para calcularlo. Pero tenemos una manera de aproximar ese valor que nos piden a través de esta expresión. Y veremos también que al ser una aproximación, pues habrá una diferencia, habrá un error, y el punto importante es establecer qué tan grande es el error, que es lo que veremos también en un momento, pero antes vamos a proceder a demostrar que esta expresión es equivalente. Proponemos el siguiente cambio de variable, t igual a x más s en la representación integral, de tal manera que nos llevaría al siguiente resultado. Tendríamos la variable x elevada al exponente x, que multiplica la función exponencial con argumento menos x, y después tendríamos una integral impropia con el límite inferior de integración en menos x y en el límite superior en infinito. Tendríamos ahora una función exponencial con este argumento x por el logaritmo de 1 más s entre x, multiplicada por la función exponencial con argumento menos s. Todo esto se integra con respecto a s. Para valores grandes de x podemos ocupar la siguiente aproximación. Tendríamos este resultado, el logaritmo de 1 más s entre x, aproximadamente es s entre x menos s cuadrada entre 2 por x al cuadrado, para valores de x muy grandes. Este resultado lo podemos recuperar de la expresión de la función logaritmo de 1 más x en términos de una serie infinita, que este resultado lo habrán visto ya en alguno de sus cursos, ya sea de cálculo o de álgebra. Al haber ocupado la aproximación que hemos indicado, tendríamos este resultado. La función gamma evaluada en el argumento x más 1 tendría esta aproximación. Tendríamos esta variable x elevada al exponente x, multiplicada por la función exponencial con el argumento menos x, y después tendríamos una integral indefinida de la función exponencial con este argumento menos s cuadrada entre 2 por x. De tal manera que este resultado, si hacemos el cambio de variable u igual a s entre raíz de 2x, tendríamos ahora esta representación. Tendríamos un término raíz de 2 por x por la variable x elevada a la x por la función exponencial elevada a la menos x por esta integral que conocemos ya también de cálculo 2. Es una función exponencial con argumento menos u cuadrada. Se integra de menos infinito a infinito, usando las propiedades de las funciones pares y además recordando las representaciones integrales que hemos estado revisando previamente. La integral que hemos manejado, esta integral de menos infinito a infinito de la función exponencial con el argumento menos u al cuadrado, la podemos ver como dos veces la integral de 0 a infinito de la exponencial con argumento menos u al cuadrado. De tal manera que esta cantidad ya la conocemos, que es igual a la función gamma evaluada en un medio, y a su vez es el valor de raíz de pi.
De tal manera que al combinar los resultados que hemos encontrado, estaríamos llegando a lo siguiente. Tendríamos que la función gamma evaluada en el argumento x más 1 cumple esta aproximación. Raíz de 2 por pi por x multiplicada por x elevado al exponente x multiplicada por la función exponencial con argumento menos x, y esto se cumple para valores de x cuando tienen infinito. Esta aproximación se conoce como la fórmula de Stirling. Entonces lo que hemos demostrado es que para valores muy grandes tenemos un procedimiento para evaluar o calcular el factorial. Y bien, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. El cálculo de valores para el factorial de x ocupando la fórmula de Stirling será siempre una aproximación que estará por debajo del factorial, es decir, del valor factorial, cuando hacemos el cálculo para valores pequeños de x. Hace rato mencionamos que, por ejemplo, operativamente, utilizando una calculadora sencilla, podemos calcular el valor hasta un valor de n igual a 49 o x igual a 49. Pero si quisiéramos calcular con algún equipo de cómputo, tendríamos que hacer un manejo particular. Como punto también importante, ya hay programas, por ejemplo, Matemática nos permite evaluar factoriales por arriba de 49, por arriba de 50 directamente, pero obviamente la expresión que vamos a obtener serán números con una cantidad impresionante de dígitos, como veremos en un momento, pero normalmente en ejercicios los valores donde queremos evaluar los factoriales serán valores pequeños. Bien, y precisamente pues esa diferencia debido a la aproximación que se genera cuando ocupamos la fórmula de Stirling se va haciendo más pequeña cuando el valor de x es mayor. Esto vamos a verlo en un ejemplo que también más adelante en otro curso, en el curso de física computacional, ustedes verán y entenderán el concepto de error relativo. Bien, vamos a presentar una tabla en donde hemos hecho lo siguiente. Presentamos el valor de n factorial y después el de la fórmula de Stirling, que llamaremos S de n, y el error relativo entre estos valores. Como error relativo vamos a entender, vamos a expresar el error considerando que el valor del factorial, es decir, n factorial, es un valor exacto. Tomamos la diferencia de n factorial menos s de n, lo dividimos entre n factorial, lo multiplicamos por 100, y lo que veremos en la última columna pues será el error expresado en términos porcentuales. De esta manera tendremos precisamente una relación, nos estará indicando qué tan distintos son los valores en términos de comparación, y obviamente pues si el error relativo es más pequeño, pues la diferencia prácticamente también será más pequeña. Aquí vamos a presentar de manera paulatina los valores de n, el valor que queremos evaluar en n factorial, sabemos que es 1, y vean que cuando calculamos el valor de n factorial con la fórmula de Stirling, tenemos un valor dado por esta cantidad, 0.92213. Y el error relativo, en este caso, es un error pues grande, del 7.78%, que veremos que conforme va aumentando el valor de n, irá cambiando. Cuando calculamos el valor de 2, el 2 factorial, con la fórmula de Stirling encontramos que vale 1.919. El error relativo pues se reduce. Cuando tenemos 3 factorial, es algo que podemos hacer todavía en el cuaderno, y vean que el valor de la fórmula de Stirling está por debajo, alrededor de 2.72%. Para n igual a 4, n igual a 5, pues vean que el valor de la fórmula de Stirling también está por debajo, alrededor de un 2%. Para el 5 está alrededor de 1.65% de diferencia. Ya empezaremos a ver valores de n mayor, bueno, mayores en el sentido de esos primeros cálculos. N pues valdría n factorial 720. Con fórmula de Stirling valdría 710 y el error sería de 1.37%. Cuando n vale 7, tendríamos el valor del factorial con la fórmula de Stirling y el error sería de 1.18. Cuando 8, n vale 8, 8 factorial tendría este valor.
con la fórmula de Stirling este otro, y la diferencia en apariencia se va disminuyendo. Cuando n tiende, bueno, en este caso no tiene, cuando n es igual a 9, el cálculo de este factorial quizá en el cuaderno ya sería un poquito engorroso. Con la fórmula de Stirling tendríamos este resultado, la diferencia ya es menor del 1%. Cuando n vale 10, tendríamos esta cantidad, 3.628.800, mientras que con la fórmula de Stirling, aquí ya vamos a ocupar notación científica para reducir el espacio, tendría este valor. El error relativo también ya es menor es alrededor de 0.83%. Aquí hemos dado un salto, directamente presentamos el valor de n igual a 15, el valor de n factorial, este ya sería también yo creo que un poquito más engorroso porque ya tenemos una cifra de 13 dígitos. Con la fórmula de Stirling tendríamos esta cantidad, la diferencia porcentual ya es alrededor del 0.55%. Cuando n vale 20, n factorial, pues ya es una cantidad que involucra 19 dígitos, podrían ustedes hacer la cuenta. En la fórmula de Stirling tendría esta expresión y tendríamos la diferencia de 0.415%. Cuando n son 100 dígitos, no, perdón, cuando n vale 100, tendríamos que n factorial vale, bueno, es una cantidad que se representa con 158 dígitos. Con la fórmula de Stirling tendríamos esta cantidad y la diferencia ya es del 0.08%. Y en un caso ya de n igual a 10.000, tendríamos que n factorial es una cantidad que se escribe con 35.660 dígitos, ya sería algo muy tedioso de estar calculando en el cuaderno, pero pues se tendría que expresar. Y con la fórmula de Stirling tendríamos esta cantidad. Y ven que el error relativo prácticamente se hace 0. De tal manera que entonces, si nosotros continuamos incrementando el número de dígitos, obviamente pues la diferencia pues prácticamente se abate. Esto sería una manera de comparar una aproximación para calcular el factorial de números muy grandes. Bien, y por último, el tercer ejercicio nos piden que para valores de x mayores que 0, calcular el área que hay entre esta función y dada por esta expresión. Tenemos 4 veces x elevada a la 3 medios por la función exponencial con este argumento y su asíntota. Aquí como regla también pues será conveniente tener una representación gráfica de esta función y de la correspondiente asíntota. En este caso aquí presentamos la función y de x. Vemos que el producto de x elevada al exponente multiplicada por la función exponencial pues llega a un pico y posteriormente el término que domina pues es la función exponencial con argumento decreciente. De tal manera que ya en un intervalo corto pues prácticamente esta línea es asíntota al eje de las x. Y bien, entonces de esta figura lo que encontramos es que la curva está por encima del eje x positivo y además este mismo eje x sería la asíntota cuando x tiende a infinito. Entonces para calcular el área abajo de la curva, que sería precisamente lo que tendríamos que desarrollar para resolver el ejercicio, pues podemos hacerlo con lo que ya conocemos del cálculo. Calculamos un área debajo de la curva mediante una integral de 0 a infinito de esta función y con la función y con respecto a x. Sustituimos la función y de acuerdo a la expresión que se nos indicó hace un momento y pues vean que esta expresión finalmente, la que tenemos aquí el integrando, tendríamos que manejarlo de la siguiente manera. Tomamos un cambio de variable, en este caso x cuadrada entre 2, de tal manera que esta integral, ahora la integral que me devuelve el valor del área debajo de la curva, tendría esta expresión, que ella es mucho más sencilla. Tendríamos entonces la oportunidad de aprovechar la representación integral de la función gamma, de tal manera que nos estaría devolviendo lo siguiente. Tendríamos un factor de 2 elevada a la 9 cuartos, multiplicada por la función gamma con argumento 5 cuartos. Nuevamente, aquí podemos hacer el uso directo de una evaluación de la función gamma,
y estaríamos obteniendo este valor 4.3116, que correspondería al valor del área debajo de la curva para esta función. Y vean que con 3 ejercicios el uso de la representación integral de la función gamma pues finalmente es la que nos da las respuestas. Y de esta manera también tendrán los elementos para que puedan resolver los ejercicios y los enunciados correspondientes al tema 1 del examen. De esta manera concluye el video. Les pedimos gentilmente que revisen nuevamente todo el ejercicio, bueno, toda la presentación, y se apoyen con las notas de trabajo, y de esta manera pues también tendrán ya oportunidad de adelantar las soluciones. Les pedimos que después de que vean el video nos dejen su like, apoyen a nuestro canal de Matemáticas Avanzadas de la Física, porque recuerden que estaremos presentando y además incluyendo videos en el canal de YouTube. Hay otros videos correspondientes a la función gamma y beta que podrán revisarlos también para complementar más este tema. Bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.